One Story, 80. Hechos, parte 1. Serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. Ahora comenzamos el libro de los Hechos. Los mismos discípulos que alguna vez dijeron a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué ganaremos? Ahora vivirán una vida llena del Espíritu, negándolo todo por causa del reino de Dios. Aquellos discípulos que no entendían cuando Jesús les dijo, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme, ahora, por el poder del Espíritu Santo, se convertirán en hombres del reino, hombres que el mundo no podrá resistir. Pero detengámonos un momento y enfoquémonos. Debemos ver la Biblia como una sola historia. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son dos historias separadas. El Israel del Antiguo Testamento y el Israel del Nuevo son uno solo. El mismo Israel que comenzó con Abraham, que fue liberado por Moisés de Egipto y que repitió rebelión tras rebelión. Este mismo pueblo ahora permanece como el pueblo de Dios, como el pueblo de Jesucristo, representado por los apóstoles. Como se explicó anteriormente en una sola historia, lección 7, las 5 etapas del camino de Dios con su pueblo en esta historia son: antes del llamado, antes de que siquiera seamos conscientes de Dios, Él ya tiene un plan. El llamado, cuando Dios nos encuentra y nos llama de diversas maneras. Hijos de Dios, pero viviendo como pecadores, somos llamados, pero seguimos arraigados en patrones mundanos y poco a poco crecemos hacia su propósito. Peregrinos buscando la verdadera patria, a medida que nos rendimos al celo de Dios, vivimos en el mundo, pero ya no estamos atados a él. Descanso, finalmente, caminamos con Dios el resto de nuestros días hasta ser llamados a casa en su tiempo señalado. A partir de Hechos, la etapa de vivir como pecadores, aunque tengamos la identidad del pueblo de Dios, comienza a cerrarse. Ahora inicia la vida de la iglesia primitiva. El Israel espiritual, que vivirá como peregrinos, en camino hacia su verdadera patria. Esperen la promesa del Padre antes de su ascensión, el Jesús resucitado dijo a los apóstoles, esperen la promesa del Padre. Jesús murió en la Pascua, fue sepultado en la fiesta de los panes sin levadura, resucitó en la fiesta de las primicias, y envió al Espíritu Santo en Pentecostés. Les dijo que esperaran Pentecostés, y que el Padre enviaría al ayudador prometido, el Espíritu Santo. Y por medio de él, recibirían el bautismo del Espíritu. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés no fue un evento espontáneo. Ya había sido anunciada por los profetas, y aún antes de eso, había sido determinada por el plan eterno de Dios. No fue provocada únicamente por la oración, fue dada porque Dios lo había prometido. Llegó en el tiempo señalado por Dios. A partir de entonces, la plenitud del Espíritu también vendría por la acción de la palabra y a través de la oración. Serán mis testigos hasta los confines de la tierra. En el mismo momento de su ascensión, Jesús declaró, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Una persona de Jesucristo debe recibir poder por medio del Espíritu Santo. No solo serán testigos en Jerusalén y Judea, lugares de honor entre los judíos, también lo serán en Samaria, una región despreciada por ellos. Y llegarán aún más lejos, hasta los gentiles, aquellos que los judíos ni siquiera consideraban dignos de ser reconocidos. En otras palabras, tu prójimo puede no parecer un prójimo. Tu enemigo puede no ser un enemigo. Tu hermano o hermana puede no siempre parecerlo. Pedro se puso en pie y habló a la multitud. Dios extiende su reino a través de los apóstoles. Y especialmente a través de Pedro y Pablo, el Evangelio se esparcirá no solo en Israel, sino hasta los confines de la tierra. Primero, Pedro toma el liderazgo en la edificación de la iglesia primitiva dentro de Israel, después de la ascensión de Jesús. Cuando Judas Iscariote muere suicidándose,
Pedro lidera a los discípulos en la elección de Matías como el 12º apóstol. Cuando el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés y la gente comienza a hablar en diferentes lenguas, algunos se burlan diciendo que están borrachos. Pedro se pone en pie y explica lo que está sucediendo. Y cuando la multitud, con el corazón traspasado, clama, ¿qué debemos hacer? Ese mismo día, 3.000 personas son bautizadas y añadidas. Desde ese momento, Pedro sigue desempeñando un papel central en la expansión del reino de Dios. Pero nosotros sabemos qué tipo de persona era Pedro. Sabemos cuán quebrantado y cuán indigno había sido. Jesús le había dado el nombre de Pedro, pero después de haberse apartado, Jesús lo encontró nuevamente en el lugar de su fracaso, y Pedro solo pudo decir: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Pedro se convirtió en discípulo y siguió a Jesús, pero su fe subía y bajaba. Una vez confesó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente», pero luego, cuando Jesús habló de su sufrimiento y muerte, Pedro lo reprendió diciendo: «De ninguna manera, Señor, esto jamás te sucederá». A lo que Jesús respondió: «Aléjate de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Más adelante, Pedro declaró con valentía: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré», y también dijo: «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré», pero terminó negando a Jesús 3 veces, incluso con maldiciones y juramentos. Y después de la resurrección, Pedro dijo: «Voy a pescar». Volvió a su antigua vida, llevándose consigo a los demás. Pero no pescó nada. Fue entonces cuando Jesús vino y le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Pedro ya no podía jactarse. Solo pudo responder: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Ese Pedro es el que el Espíritu Santo usó. No fue que Pedro se entrenó duramente hasta volverse fuerte. No fue que maduró y se convirtió en un gran líder. Fue porque fue sostenido por el Espíritu. Fue lleno del Espíritu. Se convirtió en un hombre del Espíritu. Lo que importa no es quién soy yo. Lo que importa es, ¿estoy caminando en la plenitud del Espíritu? Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. La Biblia dice que una de las mayores señales de la iglesia primitiva, después de ser bautizados en el Espíritu Santo y vivir en la plenitud del Espíritu, fue esta: nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Compartían todo lo que tenían, vendiendo propiedades y posesiones, y distribuyendo a cada uno según su necesidad. Cada día se reunían en el templo. Partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y su manera de vivir les granjeaba el favor de todo el pueblo. El Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Uno de los líderes de la iglesia primitiva, Bernabé, quien después predicaría el Evangelio hasta los confines de la tierra junto a Pablo, fue uno de estos hombres. «No tengo plata ni oro». Mientras la iglesia primitiva se edificaba a través del poder del Espíritu, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. En el camino, encontraron a un hombre cojo de nacimiento. El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro lo miró fijamente y le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Se levantó de un salto y comenzó a caminar, alabando a Dios. Debemos tenerlo claro: Jesús no vino para darnos plata ni oro. Ni siquiera vino solamente para sanar a los enfermos. Él vino para restaurar lo que estaba roto. Él vino para salvar a los pecadores. Él vino para proclamar el reino de Dios. Él es el reino de Dios que vino a esta tierra. Sí, los enfermos fueron sanados. Los muertos fueron resucitados. Pero volverían a enfermar.
volverían a morir. Los milagros eran señales, ilustraciones de una verdad mayor. Así que Pedro explica el verdadero significado del milagro, diciendo, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, al apartarlos de sus maldades. Esta era la bendición que fue anunciada a Abraham. Y esa bendición se cumple en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es justo delante de Dios, obedecerles a ustedes o a Él? La obra del Espíritu sigue avanzando, y la Iglesia se fortalece. Pero al mismo tiempo, los poderes de las tinieblas, aunque ya derrotados por Cristo en la cruz, siguen resistiendo hasta que llegue el día de su fin. Las fuerzas de Satanás seguirán luchando con todas sus fuerzas contra el reino de Dios. Esto es solo el comienzo. Cuanto más fuerte es la obra del Espíritu, más desesperados son los ataques del enemigo. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles aún tenían las puertas cerradas por miedo a los líderes judíos. Pero ahora proclaman con valentía, juzguen ustedes mismos, ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Él? Y también declaran con claridad, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Trazan la línea. No negocian. No retroceden. No has mentido a los hombres, sino a Dios. La obra del Espíritu está poderosamente presente en la iglesia primitiva. Personas como Bernabé daban generosamente, entregándolo todo por el reino de Dios. Pero otros, como Ananías y Zafira, intentaron imitar ese tipo de entrega mientras retenían parte para sí mismos, y mintieron no solo a los hombres, sino al Espíritu Santo. El reino de Dios es el reino de Dios. No es un reino para la gloria humana. Es un lugar donde solo Dios es glorificado. Es un lugar donde el Espíritu Santo es santo. Nadie puede recibir la gloria. Nadie la merece. La obra del Espíritu y la realidad de la persecución. A través de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Los creyentes estaban unidos. Cada vez más personas venían a la fe en Jesús. Muchos enfermos eran sanados. Así es como se ve la obra viva del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, el sumo sacerdote y los saduceos, llenos de celos, mandaron arrestar a los apóstoles y meterlos en la cárcel. Entonces, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y les dijo, vayan, preséntense en el templo y anuncien al pueblo todo este mensaje de vida. Así que ellos regresaron al templo y predicaron otra vez, y fueron arrestados nuevamente. Pero los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y declararon que ellos eran testigos de Jesucristo, el Salvador. Los líderes querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel intervino, y entonces los apóstoles fueron azotados y puestos en libertad. Todavía no podían morir. Aunque hubieran querido, no podían. Así es la vida de los que tienen un llamado. No puedes detenerte solo porque te sientes débil. No puedes decir no puedo solo porque el camino se hace duro. Esta es la vida de los que están llenos del Espíritu Santo. Viven en el mundo, pero viven para el reino de Dios. Así que los apóstoles se alegraron de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Trabajadores llenos del Espíritu y de sabiduría. A medida que más y más personas venían a la fe en la iglesia primitiva, también aumentaba la obra del ministerio. Si miramos a Israel como un solo cuerpo, vemos que los apóstoles y los creyentes ahora vivían la vida de peregrinos rumbo a su verdadero hogar. Por eso vendían sus posesiones y ofrecían sus vidas por el reino de Dios. Pero no debemos olvidar, todavía no era el reino plenamente restaurado.
Sí, estaban llenos del Espíritu Santo, pero su naturaleza pecaminosa no había desaparecido. Esa realidad seguía presente. Incluso en la iglesia primitiva, a pesar de sus mejores esfuerzos, surgieron quejas. Pero ese mismo problema dio paso a algo mayor. Los apóstoles pudieron dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, mientras que otros, trabajadores llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, fueron levantados para servir. Como resultado, la palabra de Dios se difundía, y el número de discípulos en Jerusalén aumentaba rápidamente. Y uno de esos siervos llenos del Espíritu que fue poderosamente usado en este ministerio fue Esteban. El martirio de Esteban. La Biblia cuenta las historias de muchos, hombres como Abraham y Moisés, que fueron usados durante muchos años. Hombres como David y Ezequías, que sirvieron como reyes. Hombres como Pedro y Pablo, grandes apóstoles. Pero así como el tabernáculo tuvo artesanos como Bezalel y Aholiab, y muchos otros obreros cuyos nombres no fueron mencionados, la Biblia también incluye a aquellos que fueron usados sin obtener reconocimiento humano. Esteban, aunque su nombre es conocido, fue uno de los que tuvo uno de los ministerios más breves, y aún así dejó uno de los impactos más grandes. Fue elegido como servidor en la iglesia primitiva, predicó un solo sermón y fue martirizado. El sermón de Esteban es uno de los más importantes de la Biblia. Comienza con el llamado de Abraham, habla de sus descendientes viviendo como extranjeros, del pacto de la circuncisión, de la historia de José y de cómo la familia de Jacob entró en Egipto. Luego pasa por Moisés y el Éxodo, menciona a la iglesia en el desierto, y expone con valentía la constante rebelión de Israel. Los líderes judíos se enfurecieron cuando Esteban, por el poder del Espíritu Santo, expuso su historia de desobediencia. Crujieron los dientes contra él. Finalmente, esas mismas manos que habían crucificado a Jesús, ahora llenas de ira, se lanzaron sobre Esteban, se taparon los oídos y lo apedrearon hasta matarlo. Y Esteban, lleno del Espíritu, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Cuando Pedro predicó, muchos fueron traspasados de corazón y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y se arrepintieron y fueron bautizados. Pero aquí, otros también fueron traspasados de corazón, y recogieron piedras para cometer asesinato. La muerte de Esteban se convirtió en el punto de partida para que las palabras de Jesús en Hechos 1:8 comenzaran a cumplirse: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El martirio de Esteban fue el puente de Judea hacia Samaria, y también hacia los gentiles, incluyendo a quien pronto sería el apóstol de las naciones, Pablo. Ahora un ángel del Señor le dijo a Felipe: el libro de los Hechos es el libro del Espíritu. A través del poderoso mover del Espíritu Santo, el Evangelio del Reino de Dios se expandió tal como Jesús lo había anunciado, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, y ahora, tras el martirio de Esteban, hasta Samaria. Uno de los hombres escogidos junto a Esteban, un hombre lleno del Espíritu y de sabiduría, fue Felipe. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y allí proclamó a Cristo. Los espíritus malignos salían, los enfermos eran sanados, y había gran alegría en aquella ciudad. El avivamiento en Samaria fue tan impactante que los apóstoles en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan para presenciarlo. Y por medio de ellos, el Evangelio se extendió también a muchas otras aldeas samaritanas. Por estándares humanos, este era el momento de Felipe. Estaba liderando un avivamiento. Todo indicaba que allí debía quedarse. Pero la obra del Espíritu es distinta. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. De repente, un ángel del Señor le dice a Felipe que deje Samaria y se dirija al camino del desierto. Allí, se encuentra con un eunuco etíope, un funcionario encargado de todo el tesoro de la reina Candes. Felipe compartió el Evangelio de Jesús con él a través de la palabra de Dios.
Y este etíope, cuyo nombre no conocemos, recibió el Evangelio, fue bautizado y siguió su camino lleno de alegría. No sabemos qué ocurrió después. No sabemos qué obra empezó el Espíritu Santo a través de este único hombre en Etiopía. Pero Dios sí lo sabía. Y por eso Dios guió a Felipe hasta él. Para que este hombre pudiera entender claramente el Evangelio y ser bautizado. Luego, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y él siguió su camino, predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Debemos recordar, lo que nos parece bueno puede que no sea lo verdaderamente bueno. Y lo que sentimos como difícil puede que no sea malo en absoluto. Dios gobierna todas las cosas, circunstancias, personas y eventos. Y al final, Él hace que todo obre para bien. Jesús dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y ese mismo Jesús, el que envió al Consolador, el que prometió, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, el que nos dio el Espíritu para estar con nosotros para siempre, Él sigue extendiendo su reino. No es con ejército ni con fuerza, sino por la gracia de Jesucristo, por el gran amor del Padre, y por la obra incesante del Espíritu Santo. Esa historia, la historia del celo imparable de Dios, la historia que nadie puede detener, la historia que será completada, no, la historia que ya ha sido cumplida, esa historia continúa.